¿Te ha pasado alguna vez? Estás en una conversación, hablas, compartes algo importante, pero sientes que las personas simplemente no te escuchan. Sus ojos se desvían, interrumpen, cambian de tema. Es como si fueras invisible. ¿Te has sentido así? No estás solo. La sensación de ser ignorado es dolorosa, y lo peor es que comienza a afectar tu confianza. Te preguntas, ¿será que no soy interesante? ¿Será que estoy diciendo algo mal? Pero aquí está la verdad. Ser ignorado no significa que no tengas nada valioso que decir. Muchas veces, las personas ignoran porque están distraídas, porque están concentradas en sí mismas o porque simplemente no saben escuchar. Pero eso no cambia cómo te sientes. Y hoy, en este video, voy a enseñarte por qué esto sucede. Y, lo más importante, cómo evitarlo sin tener que forzarte a ser alguien que no eres. La primera razón por la que las personas a veces te ignoran es que no captas su atención desde el principio. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Si comienzas a hablar de manera suave, insegura o demasiado lenta, la mente de las personas se desvía. Esto no significa que debas gritar o ser exagerado, pero sí necesitas algo clave, un gancho inicial. Imagina esto. En lugar de comenzar una conversación diciendo, «Hola, quería contarte algo», podrías decir, ¿sabías que ayer descubrí algo que podría cambiar por completo tu forma de ver esto? De inmediato, la otra persona se sentirá curiosa, porque los seres humanos somos atraídos por el misterio, por las historias, por lo inesperado. La segunda razón por la que las personas a veces te ignoran es que tu lenguaje corporal no transmite confianza. No necesitas ser extrovertido para comunicarte con seguridad, pero sí necesitas aprender a usar tu mirada, tu postura y tu voz de manera consciente. Por ejemplo, cuando hables, mantén contacto visual. No se trata de mirar fijamente, sino de conectar. Si tus ojos están en todas partes, menos en la persona con la que hablas, parecerá que no tienes interés. Y aquí hay un secreto. Sonreír de manera sutil mientras hablas crea una conexión inmediata. No una sonrisa falsa, sino una expresión ligera que muestra que disfrutas de la conversación. Esto no solo hace que los demás te escuchen más, sino que también te hace sentir más seguro. La tercera razón es que a veces caemos en la trampa de hablar solo de nosotros mismos. Es natural querer compartir nuestras experiencias, pero si no permites que la otra persona también participe, terminará perdiendo interés. La clave está en hacer preguntas, en mostrar interés genuino por lo que los demás tienen que decir. Pero esto no significa que debas convertirte en alguien que solo escucha y nunca habla. La comunicación es un intercambio. Y la mejor forma de evitar ser ignorado es aprender a escuchar y responder de manera equilibrada. Ahora que entiendes las principales razones por las que las personas a veces te ignoran, es momento de descubrir cómo cambiar esto sin forzarte, sin tener que ser alguien que no eres. Porque la clave no está en hablar más fuerte, en tratar de impresionar o en fingir ser extrovertido. La clave está en comunicarte con intención. La primera técnica que puedes usar es hablar en imágenes. ¿Qué significa esto? Significa que, en lugar de hablar de manera general o aburrida, describes las cosas de manera que las personas puedan imaginarlas. Por ejemplo, en lugar de decir, tuve un día difícil, podrías decir, hoy fue como caminar bajo una lluvia constante. Cada paso parecía más pesado. De inmediato, creas una imagen en la mente de la otra persona. Y eso capta su atención. La segunda técnica es usar su nombre. Esto puede parecer simple, pero escuchar nuestro propio nombre activa algo en nuestro cerebro. Si estás hablando con alguien y mencionas su nombre de manera natural durante la conversación, verás cómo su atención se enfoca automáticamente en ti. Por ejemplo, mira, Ana, esto es algo que creo que te va a interesar. No abuses de esto, pero úsalo estratégicamente. La tercera técnica es crear microhistorias. Las personas aman las historias. Si estás compartiendo algo, en lugar de simplemente dar una opinión, convierte esa opinión en una pequeña historia. Por ejemplo, en lugar de decir, ¿el café es malo para ti?, podrías decir, recuerdo la vez que mi amigo bebió tanto café que no pudo dormir por 2 días. Desde entonces, siempre pienso 2 veces antes de tomar otra taza.
Las historias capturan la atención porque son experiencias. Y las experiencias son más memorables que las opiniones. Pero aquí hay algo más. No necesitas ser un gran narrador para contar una historia. Solo necesitas ser auténtico. Puedes hablar de algo pequeño que te pasó hoy, de un pensamiento que tuviste esta mañana, de una película que viste y que te hizo reflexionar. Porque las mejores historias no son las más elaboradas, sino las más reales. Y aquí tienes una clave adicional. En lugar de preocuparte tanto por lo que vas a decir, enfócate en cómo haces sentir a la otra persona. Porque las personas no siempre recuerdan las palabras exactas que dices, pero siempre recuerdan cómo las hiciste sentir. Si logras hacerlas sentir escuchadas, vistas y comprendidas, nunca te ignorarán. Ahora imagina esto. Estás en una conversación, y en lugar de sentir que las personas te ignoran, ves cómo sus ojos se enfocan en ti. Ves cómo sonríen, cómo te hacen preguntas, cómo realmente están interesados en lo que dices. No porque estés tratando de impresionarlos, sino porque estás siendo auténtico, porque estás hablando desde el corazón. Y eso es algo que nadie puede ignorar. Ahora que conoces las técnicas para evitar ser ignorado, hablar en imágenes, usar el nombre de la persona y contar microhistorias, quiero que entiendas algo más profundo. Ser escuchado no se trata solo de las palabras que usas. Se trata de tu energía, de tu presencia. Las personas no solo escuchan lo que dices, también sienten cómo lo dices. Si hablas con inseguridad, si miras al suelo, si tu voz se apaga, es como si tú mismo te estuvieras apagando. Pero cuando hablas con intención, cuando te permites ser auténtico, las personas lo sienten. Y eso crea una conexión. Pero aquí hay algo importante. No tienes que ser elocuente, no tienes que tener todas las respuestas, no tienes que ser el centro de atención. Porque ser escuchado no se trata de ser el más interesante, sino de ser genuino. De compartir algo real, algo que resuene. Quiero que recuerdes esto. Tu voz importa. Lo que tienes que decir es valioso. No dejes que el miedo a ser ignorado te haga callar. Porque cuanto más te silencias, más te convences de que no tienes nada importante que decir. Pero eso es una mentira. Si alguna vez te has sentido ignorado, si alguna vez has pensado que las personas simplemente no te escuchan, quiero que recuerdes esto. No se trata de hablar más, se trata de hablar con propósito. De ser consciente de tus palabras, de ser consciente de tu presencia. Imagina esto. Estás en una conversación y en lugar de sentir que las personas te ignoran, ves cómo se interesan. Porque estás hablando de manera clara, con imágenes, con historias, con autenticidad. No estás tratando de ser alguien que no eres. Estás siendo tú. Y eso es lo que te hace inolvidable. Ahora quiero que me digas en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido ignorado? ¿Cuál de estas técnicas crees que más te ayudará? Comparte tu experiencia. Y si esto te ha ayudado, dale like y suscríbete a Nocturnamente. Aquí siempre tendrás un lugar para entender tu mente y descubrir tu verdadero poder.